Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en este tutorial en el que estamos explicando el concepto de planos, cómo hallar su gráfica y a la vez utilizar unas herramientas tecnológicas que nos permiten interiorizar estos conceptos de mejor manera. Vamos con este cuarto video en el cual analizaremos cuando un plano es paralelo al eje X. Ya hemos dicho en los otros dos videos anteriores que el paralelismo se identifica en la forma de la ecuación. Miremos. Entonces, como les digo, estamos usando aquí aplicaciones de Microsoft Whiteboard, CMP 3D, Plotter y CalPlot 3D en el aprendizaje de trazado y comprensión de las gráficas de planos en R3. Tenemos una ecuación que es menos 4y más 3z menos 12 igual 0. Esta ecuación, cuando la leemos desde la lectura de la misma ecuación, ya entendemos que no corta el eje X. La razón es que la ecuación no depende de X. Frente a la variación de X, esta ecuación no tiene nada que ver. Lo que significa desde el punto de vista del comportamiento de la gráfica es que ese plano es paralelo al eje X. Significa que con dos puntos que hallemos de intersección con el eje Y y con el eje Z, y con ese concepto que es un plano paralelo al eje X, bastará para trazar su gráfica. Para hallar siempre un intercepto, lo que debemos hacer es poner en cero la otra variable, en este caso solo hay dos variables. Si yo quiero hallar la intersección con el eje Y, pongo en cero la variable Z. Eso me conduce a una ecuación lineal, menos 4y igual 12, que para su solución dividimos por menos 4 en ambos lados y nos va a dar como resultado menos 3. Significa que el punto de intersección entre el plano y el eje Y es el punto en el que Y vale menos 3. En nuestra lista de tareas dice que lo próximo que hay que hacer es calcular la intersección con el eje Z. Para hallar la intersección de ese plano con el eje Z, lo que tenemos que hacer es reemplazar la variable Y con 0. Una vez reemplacemos la variable Y con 0, nos queda 3z igual 12. Es una ecuación lineal, estamos hablando de planos, y hemos dicho que las ecuaciones de planos son ecuaciones lineales en R3, es la única diferencia, y que representan un plano. Entonces, calcularemos que el valor de z es igual a 4. Significa que entonces el punto en el que ese plano se interseca con el eje z es en el punto en donde x vale 0, y vale 0 y z vale 4. Habiendo encontrado esto, ya tenemos la información suficiente para poder hallar la gráfica del plano que buscamos. Vamos a mirar en nuestra herramienta cómo logramos trazar la gráfica de ese plano que buscamos. Miremos cómo es. Lo primero que hacemos en esta herramienta es localizar los intersectos con los ejes. Tenemos que entonces un intersecto es donde y vale menos 3. Vamos a graficarlo. Aquí ya apareció ese punto. Este es el punto en el que y vale menos 3. Y ahora vamos a hallar la intersección con el eje z. Es el punto en donde z vale 4. X0, Y0 y Z vale 4. Allí lo tenemos. ¿Qué significa desde el punto de vista geométrico que un plano sea paralelo al eje X? Significa que el eje X no lo corta. Así que si analizamos yéndonos al plano ZY, un plano en el que a X se le vea como un punto, el plano será visto como una línea. El plano aquí es una línea, pero en realidad es una colección infinita de líneas que tienen esta misma orientación y que no se van a intersecar, no van a tener puntos en común con el eje Y. Eso significa desde el punto de vista geométrico que un plano sea paralelo a una recta y en particular, en este caso, a una recta que es el eje X. Con esta información entonces es suficiente para que nosotros podamos hacer el trazado de la gráfica del plano buscado. Vamos a capturar entonces este cubo, esta proyección, creamos un nuevo tablero. Vamos a ocultar esta regla de momento.
creamos un nuevo tablero. En ese nuevo tablero pegamos el dibujo. Para que se active este deslizador, activamos escritura. Ese deslizador que nos permite poner esto con un tamaño mucho mayor. Y vamos ahora sí a trazar la gráfica del plano. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar líneas que pasen por estos dos puntos, pero trazar una colección de líneas que conceptualmente entenderíamos que son paralelas, pero que aquí en la proyección no pueden ser paralelas, porque esta recta que está al frente es más larga que esta recta que está atrás, al igual que este segmento de recta que este. Entonces, si un punto está más lejos que nosotros, esos puntos se ven más, esas rectas, esos elementos se ven más pequeños que los que están cerca. Entonces vamos a poner la regla aquí e inicialmente vamos a limitar la figura. La figura como mucho va a llegar hasta este punto abajo. Entonces vamos a limitarla con esta parte de arriba. Vamos a limitarla para comenzar aquí, más o menos con la inclinación que me determinan estos dos puntos rojos. Más o menos. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando empecemos a trazar aquí vamos a variar la inclinación para poder cumplir con la perspectiva. Creo que aguanta otro más. Vamos a trazar esta línea aquí. Y en el fondo daremos una cantidad más. Y esas dos líneas de arriba se van a encontrar también aquí, porque es como la frontera del plano que tenemos en el dibujo. Ahí la frontera de abajo quedó el borde de la caja. Allí ya tenemos como los bordes del plano. Lo que basta es hacer el trazado aquí de estas líneas. Comencemos con esta desde la parte de alta hasta la parte de abajo. Aquí van a estar un poco más separadas. Muy bien. Y sigamos con esta de aquí. Como estamos trazando tan pocas, no vamos a variar los ángulos, sino cada dos líneas. Es una representación de ese plano. Ese plano está por la parte de atrás de los ejes coordenados. Así que vamos a hacer una corrección aquí, en el sentido que el plano está por la parte de atrás de los ejes coordenados. Entonces estas líneas no deben ser visibles. Para hacer eso voy a acercar el dibujo, activo el borrador y elimino estas partes en las que pareciera que el plano está al frente del eje. Esta línea sí no, esta línea sí está por detrás, pero aquí todo el plano está por detrás de los ejes. Vamos a ampliar aquí y a borrar estas zonas. Igualmente estas. Esta no. Esta zona de aquí no. Aquí sí. Y aquí también. Muy bien. Así ya dimos la sensación que ese plano está por detrás del eje de los ejes. Vamos a cuadrarlo, ahí está. Es correcto.
Allí quedó entonces, amigos, nuestra representación del plano que teníamos que hacer. Como ven, es un plano que no va a cortar al eje X, que justamente por eso tenemos que borrar esas líneas que quedaron sobre el eje X, porque el plano está más atrás del eje X, toma valores negativos en Y. Esta es la parte de atrás del sistema de coordenadas y por ese motivo el eje sí se va a ver sobre el plano. Entonces, dejamos ya este video hasta aquí. Vamos a ver un quinto video en el que explicamos qué hacer cuando el plano pasa por el sistema de coordenadas, cómo trazar ese gráfico, cómo entender el trazado de ese gráfico para representarlo en el plano. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.